Este es un cuento que se llama Los constructores de sueños, que espero que os guste. Cuando era niño, la época del año que más disfrutaba era la llegada del verano, pero no solo por las vacaciones escolares, el buen tiempo y todas sus ventajas. Sobre todo lo que deseaba con más ilusión era ir al pueblo a visitar a los abuelos. Era en agosto, cuando mis padres estaban también de vacaciones. Nos acercábamos al pueblo castellano donde ellos tenían una casa en las afueras del pueblo. No muy lejos tenían varios campos de secano donde mis abuelos cultivaban cereal. Tenían varios tractores y también varias empacadoras, no solo para uso propio, sino que también se dedicaban a preparar fardos de paja a otros agricultores de la comarca. En vez de cobrarles dinero, preferían hacer trueque, o por ejemplo les pagaban con un número de balas de paja según el número de horas trabajadas. Pero como mi abuelo decía a menudo, aquí se cobra la voluntad, dentro del sentido común de cada cual. Era la manera en la que se hacían los negocios en los pueblos. Bastaba darse la palabra y un apretón de manos y se podía vender un ternero, una casa o cualquier parcela. Mis abuelos eran muy cariñosos con nosotros cuatro, las dos chicas y los dos chicos. A mí, como era la más pequeña, me ilusionaba siempre las sorpresas de San Lorenzo. Allá por el día 10 o el 11 de agosto, más o menos, o el fin de semana más cercano, nos íbamos toda la familia a un lugar apartado en el que tenían mis abuelos una parcela con muchas balas de paja apiladas. Eran pilas enormes, y yo, que era muy bajita entonces, las veía más grandes de lo que eran. A mi abuela Bea le gustaba mucho leer, y su gran sueño era la arquitectura. Creo que por eso mi padre es arquitecto. Todas las veces que íbamos al pueblo, mi padre llevaba a mi madre muchas cajas de libros y revistas de decoración, de diseño, de construcciones. Mi abuela disfrutaba mucho conociendo esos lugares. Mi abuelo Teo era más de cuentos y misterio. Le gustaban las novelas e historias. Le gustaban las novelas de historia y de miedo. En el pueblo eran un poco raros, porque a casi nadie le gustaba leer. Preferían jugar al dominó o a las cartas durante horas. La noche de San Lorenzo íbamos a aquella gigantesca explanada al anochecer, y cada año parábamos el coche descapotable, que es como llamábamos al tractor, y salíamos corriendo rodeando el inmenso edificio de paja, pero a mí me tenían que ayudar, porque me ponían una venda en los ojos y me llevaban a un lugar desde donde se podía ver la silueta imponente justo por donde bajaba el sol. El primer año que lo hicieron, mi abuela estuvo varias semanas diseñando un edificio griego, el Partenón. Fue cuando salieron las primeras balas cilíndricas y las utilizaron para las columnas. Recuerdo que había 6. Y con las pacas rectangulares grandes y pequeñas hicieron los muros exteriores. No lo habían cubierto porque en realidad se trataba de poder ver el cielo y cazar las estrellas fugaces y poder así pedir deseos. Mientras anochecía venían mis padres, tíos y primos con la cena, y después hacíamos un fuego y los mayores contaban historias. Siempre comenzaba Bea con una historia sobre el edificio que habían construido ese año. Luego venían historias de miedo, cuentos, fábulas, canciones, y nos daban las tantas. Cada año mis abuelos levantaban un edificio. Un año fue la pirámide egipcia, los dólmenes de Stonehenge, un templo maya, un obelisco maldito, el laberinto del Minotauro. Hace tiempo que mi abuelo Teo murió. Bea está muy mal, muy mayor, y apenas conoce a la gente, pero le suelo poner las diapositivas de aquellos años, de los edificios y los momentos que pasamos. La vida es una historia formada por muchos cuentos, y no debemos dejar ninguna hoja en blanco.